Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Crónicamente Online. Crónicamente Online. Como saben, yo soy Areli, o también conocida como Mika aquí en internet. Bueno, el episodio pasado, para darles un pequeño resumen, les hablé de cuáles fueron mis inicios aquí en el internet. Desde muy pequeña yo estuve expuesta a diferentes tipos de redes, diferente tipo de tecnología. Y pues bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar de tema por tema. Y lo que toca, como vieron en el título, es los videojuegos. Yo desde pequeña tengo a mis hermanos mayores. El primer hermano, que sería el en medio, pues no era muy aficionado a los videojuegos, era más como fan de los skates, fan de los deportes de alto riesgo, mientras que el otro, Christopher, es un poco más aficionado a lo que son los videojuegos. Y no solamente él, sino que también, por ejemplo, mi tío, uno de mis tantos tíos, le gustaban muchísimo los videojuegos. A día de hoy todavía invierte muchísimo dinero para poder comprarse pues computadoras de alta tecnología que puedan correr los distintos videojuegos que le gustan sin tener problema alguno. Yo quisiera hacer ese. Bueno, entonces voy a ser sincera, los primeros juegos que recuerdo haber jugado, que imagino todos pueden ubicar, son los de la consola Wii, donde tenías el controlcito, donde jugabas mucho tipo de deportes, por ejemplo, con el controlcito ese de tuk-tuk, el tenis, el tenis de Wii Sports, es top tier, la verdad. Y luego con la musiquita súper reconocible. El tema es que pues yo empecé jugando eso. También recuerdo muchísimo que ellos tenían, mi hermano tenía la consola Wii en la Xbox normal junto con la Xbox 360. Y lo que jugaba constantemente en esa Xbox 360 era el juego de Naruto. Ya se podrán imaginar de dónde saqué un poco el otaku. El caso es que yo me la pasaba jugando. Cuando ellos no estaban, generalmente yo agarraba las consolas sin permiso, pero las cuidaba. No, hasta eso que nunca fui una niña que destruyera todo lo que tocaba. A veces. Pero con las consolas no era el caso. Entonces, pues me la pasaba jugando eso. Otra cosa que recuerdo, porque esas eran consolas de mis hermanos. Pero la primera consola propia que tuve era una consola rosa con moradito. Me acuerdo perfectamente que era como de plástico duro. Y ahí metías cassettes. Cartuchos. Ahí metías cartuchos de videojuegos. Y yo mis favoritos eran los de Bratz y los de Cenicienta, porque tenía como 3-4 cartuchos yo, pero los que más me acuerdo eran los de Cenicienta y Bratz. El juego de Bratz era como un juego donde tenías que ir recogiendo artículos entre estantes con un carrito así como tipo carrera. Muy, muy girly, muy, muy bonito. Y el de Cenicienta eran como minijuegos de Cenicienta y tenías que ir como por ejemplo, dándole de comer a las gallinas, ayudar a los ratones. La verdad no me acuerdo cómo se llama la consola, porque es que es difícil, o sea, es muy difícil encontrarlas, porque eran consolas que ya ni Dios conoce ahorita, o sea, y yo me acuerdo que para mí en ese entonces era una cosa, pero impresionante. Para mí era alta tecnología. Y pues ahora los niños ven eso y se quedan como de que, pues está chafona, ¿no? Chafona, ¿cómo vas a decir que está chafa? Esa es mi infancia. Pero sí, esa fue mi primera consola propia. Después de haber pasado muchísimo viendo a mis hermanos jugar, finalmente yo pude obtener una consola, que fue una PSP. Y en esa PSP me la habían regalado, o sea, era como que recomprada. De segunda mano, supongo puedo decir. Y ahí tenía varios juegos. El principal que me acuerdo que me gustaba mucho, y yo no recordaba cómo se llamaba. Para mí, yo tuve este juego como Lost Media muchísimo tiempo, hasta que un día jugando no me acuerdo si fue en Roblox o en VRChat, le conté a un tipo extraño, a un random de internet, sobre esto.
Me dijo, ya sé cuál juego hablas. Y yo, ¿en serio? ¿Sabes de cuál hablo? Me dijo, sí, estás hablando del Fat Princess. Y ya lo busqué y sí era el Fat Princess. Era como una guerra donde tenían que darle de comer a alguien. Algo así, no me acuerdo, ¿saben? Pero yo me divertía mucho, era mi juego favorito. Y aparte de los juegos tenía música. Una de las canciones que más escuchaba yo era la de... Era una del álbum de Gitana de Shakira. La escuchaba muchísimo ahí. Y también la de Somebody That I Used to Know. Ya saben, la de tiri tiri tiri, la que ahorita está usando la base para la de Somebody's Watching Me, It's My Anxiety. Bueno, esa. Para los de la nueva generación que me están viendo y quizá no conozcan, quizá. El caso es que pues esa fue mi primera consola. Desgraciadamente la perdí. Creo que probablemente me la hayan robado una vez que fueron extraños a la casa y dejé la consola junto con otro teléfono que yo tenía. Era un telefonito de esos de que tenía las teclas. No sé si recuerdan. Era un teléfono que tenía teclas. Pues se me perdieron. Y entré en depresión. Ya no tuve otra consola. Y pasaron mucho tiempo para que yo volviera a poder tener una consola en mis manos. Pero por mientras yo seguía jugando con las consolas que mis hermanos me daban. O por ejemplo también con la de mi tío. Y pues recuerden, como les conté la vez pasada, yo también tenía la computadora. Entonces ahí se fue haciendo como que mi medio más común de jugar videojuegos. Con el paso del tiempo, las consolas empezaron a hacerse muy, muy caras. Incluso a mí me habían regalado una Xbox 360 para mí solita. Y uno de los juegos que yo tenía en esa consola era el GTA V. Yo estaba demasiado pequeño como para jugar el GTA V, ¿ok? Yo me acuerdo que hasta mataba a los personajes, a los NPCs, y me reía como una psicópata. ¿Qué me pasaba? Entonces, pero esa también. Esa se descompuso, me robaron los controles y el juego nunca me lo devolvieron también. Así pasó. Creo que mucho de lo que sucedió con mis consolas fue mi culpa por confiar demasiado en la gente. Pero pues era una niña, yo no tenía realmente control, yo no sabía realmente de las malas intenciones de los demás. Y pues pasó, simplemente pasó. Fuera de eso, seguí jugando varios. Yo me acuerdo que jugué muchísimos títulos. Con las consolas de mis hermanos yo jugué muchísimos títulos. Ahorita estamos hablando solamente de consolas, ¿ok? Por ejemplo, los de Batman, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, el Batman Lego era mi favorito. Me encantaba mucho el Batman Lego. Los de Resident Evil. Nunca jugué Silent Hill. Sinceramente a mí Silent Hill me llama muchísimo la atención, pero nunca lo pude jugar. Y creo que considero Silent Hill uno de los juegos más interesantes de la industria actualmente para consolas y de retro. Y de hecho yo confundía de chiquita Resident Evil con Silent Hill por la estética que tenían los juegos. Pero pues obviamente no es nada comparable. Uno de los que tengo muchísimas ganas de jugar se llama Fatal Frame. Como pueden darse cuenta, yo soy muy fan de los títulos de terror, ¿ok? Yo siempre he sido súper fan de los títulos de terror. Y Fatal Frame, me he visto los gameplays, me sé la historia completa, pero como tal jugado yo por mi cuenta nunca lo he jugado. Entonces probablemente un día me lo compre para computadora, si es que está, y me lo pase, porque un beso en el cielo, me encanta Fatal Frame. Me encanta simplemente todo lo que es el concepto. No me puedo pasar horas hablando de cuánto amo Fatal Frame. Pero pues no lo jugué, por desgracia no he tenido la suerte de jugarlo. Lo que también jugué, que no cae en terror, pero sí es más como aventura, fantasía, ciencia ficción podríamos decir, es el de BioShock. Había otro que no recuerdo el título, que mi hermano lo tenía y ese lo jugaba, era de shooter. Me encantaba. Y varios más. La verdad,
Jugué muchísimos juegos que tenía mi hermano como en una memoria. Ya saben que es lo común de piratear consolas, supongo. Que te venden un disco duro. Ese disco duro tú lo implementas a la consola y ahí vienen juegos incluidos, juegos gratis. Entonces yo jugué varios de esos. Había uno que también era como una pelotita que tú tenías que ir pasando por diferentes niveles. Uy, top tier ese jueguito. Yo me pasaba horas ahí. Pero pues llegó la etapa en la que mis hermanos consiguieron sus parejas. El que siempre tenía consolas pues ya no estaba en la casa. Y pues yo me quedé sin mis consolas. Pero, si recuerdan el capítulo pasado, a mi vida llegaron los RPG Maker. Los RPG Maker son, nuevamente quiero explicar qué es esto, un tipo de juego que es creado en la plataforma RPG Maker. Como saben, hay diferentes tipos de desarrollo, de programas para desarrollar videojuegos. Unity, Unity. Bueno, para mí se me viene más el Unity. Bueno, hay diferentes. Ok. Hay diferentes programas para hacer videojuegos independientemente. Y pues uno de ellos es el RPG Maker. En esto, pues yo empecé a conocer muchísimos títulos. Por ejemplo, Ip. Cuando la lluvia se detiene en el bosque, algo así. Es que los títulos son súper largos. Underworld Capital Incident, el de The Witch House. El caso es que a mí me empezaron a gustar muchísimo estos y los empecé a jugar y dedicarles mucho. Como dije, el primero que jugué fue el de Ip. Fue de los primeros que me pasé sola. Y luego continué con The Witch House. Sinceramente, vamos a hablar un poquito de The Witch House. Es un videojuego que mucha gente considera súper épico. Hay otra gente que lo odia. O sea, hay muchas personas que no tienen un punto medio en la opinión de este videojuego. O lo odias o lo amas. A mí me gusta muchísimo porque en general la creadora de estos juegos, o sea, la misma creadora de The Witch House, es la que creó la de la saga de los hombres extraños, que ahorita vamos a hablar de ella. Pero considero que la trama era muy interesante. Quizá ahorita es muy cliché, quizá ahorita ya está quemado, pero vamos a tomar en cuenta que muchos de los juegos RPG Maker que jugué yo no salieron cuando los jugué. Salieron muchísimos años antes. Estamos hablando de 2000 a 2010. Entonces ese tipo de tramas era pues innovadora, era interesante, por lo menos para el nicho en el que fue creciendo ese tipo de cosas. Y pues sí. Yo recomiendo The Witch House si puedes soportar lo que son los screamers, porque esa es otra cosa. Los RPG Maker pues hay un montón de tipos de RPG Maker, pero uno de los que es más común es que sean los de terror. Y pues obviamente que un recurso fácil para poder asustar a tu audiencia siempre va a ser lo que son los screamers. Entonces, pues les recomiendo que si buscan videojuegos, chéquense bien los tags, a ver si no tienen algún tipo de screamer, porque a veces se pasan. No sé, por ejemplo el de... hay uno que es de escapar de una prisión, que está muy padre ese juego, pero tiene screamer tras screamer tras screamer. También está, por ejemplo, Misao, que es un clásico de los clásicos, pero este también tiene varios screamers. De hecho, tiene muertes instantáneas. Terrible. Yo tengo un gameplay jugando esto por ahí y yo ya me los aprendí todos de memoria, pero imagínense a alguien que no se lo sabe. Uy, qué susto se pasa. Aparte de Misao, también podría decir que uno de mis favoritos es el de... bueno, ok, ese es un poco polémico. Me gusta mucho Mogeko Castle. Me gustan mucho los juegos de Okegom, aunque Okegom odia Latinoamérica. Pero me gustan muchísimo los juegos de Okegom. Mogeko Castle, The Grey Garden, el otro Guadalajara en The Grey Blue Sea. De hecho, el de Guadalajara fue el primero que yo jugué. De todos los títulos de Okegom, fue el primero que yo jugué, junto con Mogeko Castle. Y me encantó. O sea, siento que es uno de los videojuegos
bueno, uno de los juegos RPG Maker que más he tardado, más le he dedicado tiempo. Yo sé que suena raro, pero esos gameplays duran muchísimo. Son juegos muy largos, muy complejos y muy interesantes de pasar. También hay otro que no recuerdo exactamente cómo se llama. O sea, hay unos juegos que me encantaban. Que por ejemplo está el título de Time Traveler. Pero yo sufrí mucho, yo sufrí demasiado. Sufrí demasiado con esos títulos. Por lo tanto, como que mi mente borró esa etapa es como una última etapa del RPG Maker antes de continuar a otro tipo de juego. Pero el de Time Traveler también y esa es una creadora latina, tengo entendido. Solamente que por desgracia empezó a prohibir o como que a pedir que no se hicieran gameplays de sus videojuegos, porque quería que la gente, la audiencia, los pudiera experimentar por cuenta propia. Y pues había un youtuber que todavía lo sigo, que se llama Darmelo, que gracias a él conocí un montón. Él, creo que podría decir yo que Darmelo es el rey de los RPG Maker. No sé si a día de hoy siga creando contenido. Tengo entendido que sí, la última vez que chequé todavía sigue subiendo diferentes tipos de RPG Maker. Pero pues sí, es como también uno de mis youtubers favoritos para todo eso. Me acompañó durante mi infancia y me sigue acompañando a día de hoy. Para terminar con los títulos de RPG Maker, porque yo puedo hablar de RPG Maker todo el video, pero eso no estaría bien. También hay otros juegos de los que me gustaría hablar. Les recomendaría, miren, aquí va mi recomendación personal. Si quieren jugar RPG Maker y no lo conocen, les recomiendo Ip, les recomiendo Mad Father, que ese también es uno de los muy más populares, y ese está en Steam junto con Ip. Creo que les hicieron un remake antes de subirlos a Steam. Nada más que cuestan desgraciadamente. Les recomiendo Misao. Si es Yumeniki, sí. Yumeniki también está en Steam y creo que ese está gratis. Yumeniki, no sé cómo explicar. Yumeniki Yumeniki no se explica. Yumeniki se vive. ¿Ok? Es un videojuego, no tiene un final muy claro. Porque es un videojuego donde tú vas pasando por sueños y sueños. Literalmente se llama Diario de Sueños. Pero ese yo me lo he pasado un montón de veces. Creo que me encanta. Yumeniki es difícil de pasar, pero me encanta de pasar. Y la última recomendación, yo diría que se fueron por un juego de Umi. Mi última recomendación es la saga de los hombres extraños. El orden, si mal no recuerdo, es The Hangman, El hombre colgado. Después era The Boogeyman, no. The Sandman, The Boogeyman. Y no me acuerdo. Pero es una saga completa. Buenísima. Top tier. Ok. Vamos a dejar de lado los RPG Maker, porque ya dejen claro que amo este tipo de juegos. Y vamos a hablar sobre lo que pasó después de que yo dejé todos estos juegos. Entonces me enfoqué mucho en los animes, en la escuela, hasta que llegó los gachapones. Ok, vamos a explicar qué es gachapón. Gachapón viene pues de unas máquinas japonesas en las que tú metes una monedita, sacas un premio y el premio es aleatorio. Generalmente lo hacen con figuras, llaveros, se usa muchísimo allá el gachapón. Y esto en videojuegos es básicamente abrir cajas, tirar con la moneda del mismo videojuego, tirar en para poder sacar un personaje. Y pues mi primer acercamiento a los juegos gachapón fue Genshin Impact. Oh no. Ok, Genshin Impact. El Genshin Impact yo lo empecé a jugar porque yo tenía agregada yo tengo agregado a un artista en mi Facebook que se llama Miss Fuyoshi Mechodes, y ella empezó a jugar Genshin Impact. A mí no me llamó la atención, de hecho ni siquiera mi computadora lo podía correr, de que era una HP todo en uno que apenas sobrevivía, y yo le metí el Genshin. Pobre computadora, soportó como toda una campeona. Pero pues fue eso. Yo la vi y yo dije, hay un personaje muy bonito, porque me salieron los leaks de un personaje, o sea,
las filtraciones de un personaje, de un gameplay. Y este personaje era Ayaka. Así es, yo empecé a jugar por Ayaka, pero yo no sabía que Ayaka era un personaje de una nación, porque el juego va por naciones, en naciones inspiradas en diferentes países, culturas. Yo no sabía que este personaje iba a salir hasta en una versión más adelante. Por lo tanto, yo empecé a jugar sin saber nada. Y lo primero que vi fue al amor de mi vida, Venti. Venti es uno de los personajes principales, podemos decir, porque no hay personajes principales como tal, pero es el que empieza, el que abre el videojuego. Venti es el dios de una de las naciones, el dios del viento. Uy, yo lo vi y me enamoré. Fue amor a primera vista. Y estaba justamente su banner, justamente estaba él, porque el sistema de Genshin Impact es que es por banners. Por una temporada hay un personaje por el que puedes tirar y lo puedes obtener, pero es un personaje por el tiempo limitado. Entonces yo tiré por Venti y me salió. Y yo dije, esto es amor. Esto es amor. Y me quedé. Y aún así me quedé. El caso es que pues yo empecé a jugar Genshin, le empecé a agarrar la onda a lo que eran los gachapones. Y continué en Genshin. El juego, desde que salió, yo empecé a jugar en la primera semana del juego. Y pues me quedé. Empezaron a salir eventos, empezaron a salir más personajes. Desde 2019 yo empecé a jugar. Y se volvió una obsesión. Yo no podía estar un día si no entraba al Genshin Impact. Le empecé a meter dinero. Empecé a sacar personajes. Y pues así pasó, me empecé a meter no solamente en Genshin. Con el tiempo también entré a otro juego que se llamaba Identity V, IDV. Pero nunca fue tan mi adoración. Estuve jugando un tiempo, incluso compré una cuenta con una skin limitada, con pues sí, un avatar limitado, podemos decirle. La perdí y nada, no lo seguí jugando. Pero del Genshin yo empecé a pasar a otros videojuegos así continuando con el gacha. Por ejemplo, no solamente fue con el Genshin, también estuve en el Obey Me, son muchísimos. El Obey Me, empecé con el Mystic Messenger, con el Honkai, porque el Honkai es otro juego de la misma compañía que salió y también estuve en el principio. De hecho hice un stream iniciando el Honkai. Y todo esto, o sea, el Genshin, yo llevo una obsesión con el Genshin por años, hasta que hace poco conocí otro juego llamado Love and Deep Space. Pero eso será para otro capítulo. Porque lo que son Love and Deep Space, Mystic Messenger, Obey Me, Corazón de Melón, son parte de los juegos Otome. Por lo que sí, vamos a concluir el tema de los videojuegos el día de hoy para pasar para pasar la próxima vez con el tema de los otomes. Así que eso fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho. El capítulo estuvo creo que un poco más corto, un poco más largo. Estoy hablando de muchísimas cosas. Así que nuevamente espero que les haya agradado. Nos quedamos en algo muy interesante, los otomes, pero realmente en serio, necesita su propio capítulo este tema. Espero que estén preparados porque no voy a ser yo, voy a hacer una simp. Aquí están las siglas de simp, por si quieren saber qué es. Las dejo. Una simp. Bueno, ahora sí, yo me despido. Muchísimas gracias por estar en todo este capítulo. Recuerden que tengo otras redes sociales. Pueden encontrarme en Facebook como Crónicamente Online. Igualmente en Spotify con el mismo nombre. Y pues sería todo por hoy. Gracias por quedarse y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.
Orgánicamente online.